A ver, en mi entorno familiar yo soy Visio. Bueno, tendría que contarte un poco la historia de los Visio. Los Visio somos como una etnia dentro del grupo Kwasio, ¿no? El grupo Kwasio, que ese sí que se encuentra en otros países africanos. Esa división forma parte también de, bueno, de todos esos acontecimientos de los años 1800, ya no recuerdo tanto, cuando se hizo el reparto y tal, ¿no? Entonces, entre los Kwasio se dividieron en varios grupos, unos están en Camerún, otros están en Gabón, incluso en Congo, etcétera. Y los que nos vinimos a Guinea somos Visio en Guinea. Entonces, en mi entorno familiar se habla Visio y el castellano, ¿no? Porque bueno, desde hace más o menos 3 siglos pues es el idioma oficial y vehicular del país. Entonces, en un principio yo crecí hablando las dos lenguas, y luego pues en el bachillerato, como es usual en todo, yo creo que en todas partes, pues cuando llegas al bachillerato tienes que elegir una segunda lengua, y en mi caso pues elegí el francés, ¿no? Y ya más adelante, pero mucho más adelante, pues bueno, pues como es usual también, ahora toca estudiar inglés y dentro de poco será el chino, ¿no? Pero bueno, todavía, o sea que Visio, castellano, nosotros decimos español normalmente, y el francés, y ya más adelante el inglés. A ver, yo vine a estudiar en la época en la que yo terminé el bachillerato. Todavía no estaba la Universidad Nacional, que ahora sí que ya tenemos una. Las opciones eran o ir a la Escuela Nacional de Agricultura, donde era como una escuela de formación de ingenieros técnicos, ¿no? Se formaba ingenieros en tres ramas o disciplinas: en agricultura, en pesca y en forestal. Lógicamente son tres sectores en los que el país tiene cierta ventaja comparativa, ¿no? Tenemos bosque, tenemos mar. Era una de las opciones, y la otra opción, bueno, otras dos más: podías hacer magisterio o estudiar por la UNED. Yo entré en la Escuela Nacional de Agricultura, pero bueno, luego no me sentía así muy... No quería hacer ninguna de las tres cosas. A eso le añadimos también otro problema que tuvimos en el proceso, que ya tuvo más carácter político y diplomático, de las instituciones que financiaban la escuela, pero bueno, eso ya es una cuestión más política. Y como te decía, no estuve no me sentía así muy... No era lo que quería hacer, y al final pues nada, mi padre me mandó a España, aprovechando que dos de mis tías viven en Valencia. Entonces me fui a Valencia con ellas, ¿no? Y fue así como vine, y nada, y ya me inscribí en la Universidad de Valencia y continué mis estudios de formación profesional, o mis estudios superiores. A ver, la publicación, porque yo además, en mi caso son dos procesos distintos, ¿no? Yo escribo relatos todos los días o una vez a la semana cuando puedo. Para mí además es como un proceso de búsqueda, voy buscando respuesta, busco darle sentido, significación a ciertas experiencias. Incluso he definido mis relatos alguna vez como fotografías de momentos, ¿no? Así como los fotógrafos pues hacen una fotografía, yo voy a casa y trato de describir el momento, ¿no? Entonces yo tenía varios relatos de ese tipo, los venía escribiendo desde hacía mucho tiempo. Empecé con unos cuadernos que titulé Cosas de casa. Iba escribiendo cositas, de ahí salieron muchos relatos que luego publiqué en Gulsi, efectivamente, y luego cambié el título por Divagaciones, ¿no? Entonces, bueno, unos años anteriores, si la publicación la hice en el 2012, creo que en el 2008 empecé iba a un taller de escritura creativa, y practiqué muchísimo también. Entonces fue como un momento en el que yo necesitaba sacar esa escritura de ese ámbito personal mío, ¿no? Que yo era mi única lectora, y fue un momento de decir, bueno, pues voy a ver
qué es lo que opinan los demás, ¿no? de lo que escribo. Y creo que fue la mayor motivación, ¿no? De decir, vale, pues voy a intentar sacarlo de mí y que salga y que otras personas pues lo lean y me digan cosas. De hecho, es una autoedición también. Yo no diría que haya tenido muchas dificultades. Como acabo de decirte, en Gulsi fue una autoedición, ni siquiera intenté hablar con ninguna editorial ni ningún editor. De alguna manera, bueno, yo siempre digo que primero soy lectora, soy más lectora que escritora, ni siquiera he asumido que sea escritora. Y entonces, nada, visto un poco lo que leo habitualmente, yo misma tenía la impresión de que no era una obra que no iba a interesar mucho a ningún editor, teniendo en cuenta que al final una editorial no deja de ser un negocio, ¿no? Y aquello pues dudaba mucho de que se fuera a vender. Entonces, nada, un pequeño dinero de esos que terminas un contrato y te pagan un finiquito, pues digo, pues mira, puedo publicar con eso, ¿no? Entonces fue una autoedición. Y ya cuando ya tenía el manuscrito de Villare, ahí sí que ya, bueno, hablé con un amigo y tal, y esa persona amiga pues conocía a Basilio y bueno, se las arregló incluso para que Basilio y yo pudiéramos encontrarnos y tal, y que le hablase de lo que estaba haciendo, ¿no? O sea que realmente luego conocí a Basilio, me dio la tarjetita y cogí el manuscrito y se lo envié. O sea que tampoco hice una gran búsqueda, y con Mayimbo pues 2/4 de lo mismo, o sea, saqué el manuscrito y se lo envié directamente a Basilio. Voy a intentar aventurarme ya con el próximo, a ver si encuentro alguna otra editorial. Bueno, espero que Basilio no se entere. O sea que pero bueno, no puedo decir que haya tenido muchas dificultades porque tampoco lo he intentado, ¿sabes? Entonces, sí, y sobre todo en esta época, ¿no? en este momento, porque tuve además, después de la publicación de Ngulsi, eh, tuve como un pequeño conflicto conmigo misma, de decir, vale, pues, yo me baso en mis experiencias personales, ¿no? Entonces, ¿por dónde voy a tirar a partir de ahora? Sobre todo era un pequeño conflicto para definir el lugar de enunciación, desde qué lugar iba a enunciar. En Gulsi, pues, es un contexto más mi contexto familiar, cultural, étnico, pero me gustan también las experiencias que he ido teniendo en estos años desde que estoy aquí, esas experiencias que tienen que ver con mi trabajo como técnica de participación social e incidencia política. Trabajo mucho con el arte como herramienta de sensibilización e incluso y también de incidencia. Entonces yo quería recoger también esas experiencias, ¿no? Y de hecho Villare pues tiene mucho que ver con eso. Un poco respondiendo a que sí, en esta faceta, en esta época, sí que me complementa y muchísimo ese trabajo, o sea, mi trabajo como técnica de participación social, lo cual no exime que en otro momento pues quiera escribir sobre otros temas o cambie el lugar de enunciación, vuelva tal vez al lugar desde el que enuncio en Gulsi y siga también esa otra línea, ¿no? Pero en este preciso momento sí, además se están complementando una cosa y la otra. En principio es lo que me sale, es lo que me sale, sobre todo en lo que te decía, ese intento de fotografiar los momentos, ¿no? Es algo, bueno, pues para mí es como una pasión, como tenemos otras pasiones, ¿no? De repente, pues yo siempre paso un momento, conoces a alguien ha dicho algo, las características de un entorno, y es preguntarte qué hago yo aquí o por qué estoy aquí, qué significa este momento en mi vida, ¿no? ¿Por qué he tenido que conocer a tal persona? Para mí las personas son como mensajeras, ¿no? Es decir, pues conoces a una persona y esa persona tiene como un mensaje para ti, y claro, y me cuestiono, bueno, ¿he sido capaz he entendido el mensaje que me traían o no? Entonces el relato es lo más apropiado para hacer recoger ese tipo de momentos. Son momentos precisos, personajes concretos, y yo creo que el relato es lo que te ofrece, ¿no? Poder hacer esa recogida. Yo además llego a casa y pam, tomo
las notas principales, luego en otro momento con más tranquilidad ya puedo ir perfilando, ¿no?, algunos aspectos, pero sí necesito llegar y recoger los detalles, las características, los símbolos del momento. Entonces, pero bueno, yo también espero que en algún otro momento pues pueda escribir alguna historia un poquito más larga, ¿no?, una novela, pero bueno, el relato es lo que me sale por ahora. A ver, en principio yo diría que no, porque no me siento activista. Lo que pasa es, claro, cuando son palabras de un académico y a saber qué sentido ha querido darle o qué acepción es la que ha utilizado, cosa que yo desconozco completamente, ¿no? Tampoco me puedo equiparar al profesor Bolecchia, pero ya te digo, hasta donde yo entiendo, ¿no?, el término de activismo, yo no me considero activista del hispanismo, no es mi preocupación, porque además yo es una lengua que es mía, es que no se la estoy robando a nadie, no le estoy pidiendo permiso a nadie, ¿no? Hay una historia y es la que me da derecho de alguna manera a hablarlo y a expresarme, en definitiva, en español. Entonces mi activismo no es en ese sentido, yo soy activista en otros sentidos, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos de las mujeres, etcétera. O sea, ahí sí que me veo como más activista y tal, pero no en el hispanismo. Por eso digo, bueno, respetando que no sé con qué acepción o qué es lo que ha querido decir el profesor con eso. Las principales diferencias, a ver, podrían ser Villare y Mayimbo se parecen un poquito más, ¿no? Además son como hermanitas, hermanas gemelas. Ngulsi es un poco diferente, pero lo he mencionado antes, yo creo que primero el contexto, el lugar de enunciación es diferente también y sobre todo el contexto. El contexto en Ngulsi, pues sí, es como mi contexto familiar, cultural, incluso étnico, ¿no?, de los visios. De hecho, tuve que poner toda una página de localismos porque utilicé muchísimas palabras en mi lengua, de mi lengua visio. Y pues los personajes también son muy del contexto, muy del entorno. Pues hay una cantautora, hay una curandera, hay una abuela. Entonces, claro, son como arquetipos, ¿no?, típicos de ese contexto cultural. Pero Villare ya es diferente, Mayimbo también. Y luego la temática. Si en Ngulsi los temas son más bien podríamos así grosso modo, sobre identidad cultural, por ejemplo, y género, el hecho de que la mayor parte de los personajes sean femeninos, en Villare y en Mayimbo, al género y a la identidad cultural se unen las migraciones y también el arte como herramienta de cohesión, ¿no?, que ya es migraciones y arte como herramienta de cohesión ya aparecen únicamente en Villare y en Mayimbo. Pero es eso, la diferencia sobre todo está entre Ngulsi, Villare y Mayimbo. Villare y Mayimbo se parecen mucho. A ver, no tiene por qué ser una identificación. Por ejemplo, los personajes de Ngulsi, como te decía, para mí son como referentes, son arquetipos en ese contexto cultural, incluso personas, están basados incluso en personajes reales, personas que me llamaron la atención cuando era una niña. En el caso de Ensieman, que es la bailarina, pues la vi bailar, además bailó en el funeral de mi abuela, conocí a mi abuela, aunque bueno, estuvimos muy poco tiempo juntas porque falleció cuando yo tenía unos 6 años, o sea que solo pudimos estar juntas esos pocos años y la eché muchísimo de menos a lo largo de mucho tiempo.
Luego está la curandera Ñiñá, que también está, ya te digo, están todas basadas en personajes reales y efectivamente era una curandera, era una mujer que yo conocía con una fuerte personalidad, con muchísimo carisma. Me gusta esa historia que la rodea de cómo ella se impone, ¿no?, en una sociedad patriarcal de alguna manera. Entonces sí, las admiraba, pero no tanto, no es tanto una identificación. Posiblemente con la que más me identifico es con Sieman, la cantautora, porque yo creo que lo que ella hacía en ese contexto cultural era muy parecido al trabajo que hice, por ejemplo, cuando trabajé como dinamizadora sociocultural en el centro de migraciones que tiene mi organización en una localidad, e incluso lo que sigo haciendo, ¿no? Veo como cierto parecido entre lo que hacemos los dos, y es un personaje que he interpretado incluso, ¿no? Porque justo el relato que le puse el título ese de Sieman, recogí una serie de canciones suyas, pero canciones en las que de alguna manera fue dejando parte de la historia y de los conflictos que vivían, o sea, cosas que pasaron entre mi pueblo, entre los Visío, con otros pueblos con los que conformamos el país, o situaciones en concreto del país, y las fue dejando a lo largo o sea, en canciones, ¿no? Y eso es algo que también admiraba en ella, ¿no? Igual es el personaje con el que más me identifico, pero bueno, pero los demás no, es admiración y que me sirven de referentes. Yo no creo, los feminismos en principio, y lo he dicho muchas veces, tienen que ser contextuales, ¿no? Creo que los objetivos son los mismos, donde sea que estemos, en Europa o en África. La lucha de las mujeres es ese cuestionamiento que nos hacemos de ese segundo lugar que ocupamos en la sociedad, ¿no? Ese lugar secundario, todas las discriminaciones que sufrimos, ahí es donde está el cuestionamiento, ¿no? Y yo creo que es el mismo cuestionamiento que encuentro aquí, en África y en todas partes, pero luego cada lo tiene que llevar a su contexto social, su contexto cultural, y es el contexto el que te da los temas, qué temas son prioritarios y cómo, o sea, las estrategias incluso para abordar los distintos temas que tenemos. Los problemas de las mujeres en Europa no son los problemas de las mujeres en África, ni siquiera cuando dentro de los feminismos africanos partimos de esos, parten un poco de los feminismos, y me refiero a la teoría, porque también aquí hay una confusión entre la teoría y lo que yo podría llamar en este momento pues la práctica. Si las teorías feministas se inician más o menos en los años 60, lo que no podemos decir es que a lo largo de estos siglos no haya habido cierta resistencia al patriarcado, la ha habido siempre, ¿no? Pero bueno, las teorías creo que datan de los años 60, pero bueno, pues a partir de ahí yo creo que efectivamente los temas no son los mismos. Las afroamericanas tienen sus problemas, las africanas tienen los suyos, ¿no? Entonces, distintos objetivos, pero se tienen que contextualizar, cada uno lo tienen que contextualizar. Sororidad toda la que haga falta, y siempre lo he dicho también. Hay una feminista africana que dice que hubo una época en la que las feministas europeas iban a África, ¿no?, a conocer las experiencias de las mujeres africanas. Yo creo que las mujeres africanas también están aprendiendo mucho de los logros del feminismo europeo. Entonces, sororidad toda la que haga falta para ir un poco pues recogiendo referentes, formas de hacer, pero cada una se tiene que situar en su contexto. Bueno, a ver, en principio las referencias, pues que yo creo que todo el mundo las hace, ¿no? Para eso sirven, ¿no? Sirven para que, bueno, pues podamos ir recogiendo, son aprendizajes y tal.
En mi caso, efectivamente, también, ya uno de los personajes que yo menciono en Villar es Ashe Cantariop. En este momento casi me arrepiento porque no conocía, o sea, cuando yo hice la referencia, no conocía la magnitud del personaje, o sea, la grandeza, no sabía realmente quién era. Topé con unos cuantos textos, hice un seguimiento, me gustaron, una teoría que prácticamente me expandió, pero sin saber lo grande que era. Cuando luego lo supe dije, ay mi madre, ¿quién soy yo para haber hecho esa referencia, ¿no? Y ya te digo, me arrepiento, no debí hacerlo. Pero en mi caso, el haber leído algunos de los textos, como te decía, me hizo que me expandiera en mi propio continente, ¿no? Si hasta entonces yo me había limitado tal vez a mi país y un poco la zona del centro de África, por ese hecho de que en general somos bantúes, ¿no? Pero poquito más, ¿no? Después de leer algunos textos, que además todavía ya quiero, siempre voy buscando y quiero leer más, pues fue como expandirme en todo el continente, ¿no? La sola idea de que somos los mismos desde Dakar hasta Dar el Salam y Cape Town, pues imagínate todo lo que eso supone, ¿no? Para mí y para cualquier persona. Y más, él es efectivamente, en uno de los textos, él sí que afirma que hay una unidad cultural y una unidad incluso histórica a pesar de la diversidad, ¿no? Sí, él hace esa afirmación. También hay que respetar los procesos, cada país ha ido teniendo sus propios procesos sociales, políticos, a raíz de la colonización, etcétera, pues eso está ahí, es evidente, pero yo además lo compruebo en nuestros centros de migraciones, donde recibimos a muchísima gente, viene gente de todos los países africanos, y yo sí que observo que esa unidad existe, ¿no? En el momento que nos quitas toda esa referencia de los países colonizadores, y quienes hablan portugués dejan de hablar portugués, quienes hablan francés dejan un momento de hablar francés y tal, notas que hay algo que es esencial, hay algo que nos identifica a todos. Sí. No, esa solidaridad suele ser real en muchas ocasiones, haciendo referente incluso a la pregunta anterior, ¿no?, a la que he respondido. Hasta cierto punto nos reconocemos y ese reconocimiento es mayor cuando estamos fuera de nuestros entornos, ¿no?, de nuestros países e incluso fuera del continente. Es más, incluso en el interior del continente igual tenemos esa separación en el desierto del Sahara, y los norteafricanos son unos y los surafricanos son a veces incluso los propios norteafricanos, los árabes en este caso, cuando dicen africanos se refieren a los negroafricanos, ellos como que no son africanos. Pues todo eso cambia cuando nos encontramos fuera del país, o sea, en Europa, en Francia, y en el caso de Vicky en Estados Unidos. Pero además aparte de ese reconocimiento, es la historia, ¿no? La historia, todos esos procesos que hemos pasado, la esclavitud, la colonización, ahora es el neocolonialismo, pues la historia también pesa y duele, ¿no? Son procesos que duelen mucho, y ese dolor creo que también nos une y nos solidariza cuando estamos fuera del entorno. Y fue una experiencia muy bonita, y la verdad es que pasó tal cual, ¿eh? Tampoco me inventé mucho, solo ir poniendo pequeños perfiles, pero fue muy bonito, ¿no? Fue muy bonito, sobre todo ya no tanto los primeros 3 personajes, que bueno, somos negroafricanos y tal, sino cuando luego nos encontramos con el personaje árabe, que también se solidariza con el hecho de que somos africanos y africanas. Sí, suele ser muy bonito. A ver, no tiene por qué ser frecuente. Ellas muchas veces también se identifican con nuestras luchas, ¿no?
en este caso pues hay muchas más, de la misma manera que mucha gente pues apoya las luchas de otros pueblos, el pueblo palestino, el pueblo saharaui, ahora tenemos a los rohingyas, los kurdos y tal, y te identificas o apoyas esas luchas. En el caso de los surafricanos, de los negroafricanos y tal, pues mucha gente también se solidariza y apoya nuestras luchas. Y lo que creo que suele pasar muchas veces es que, claro, ellas en este caso se pueden cansar, digo yo, ¿no? En algún momento pues te cansas y dices, vale, yo ya hasta aquí he llegado y sigo con mi vida y tal, pero nosotras no podemos cansarnos, ¿no? O sea, puedes por momentos, por lo que sea, por pereza, por desidia y tal, dices, vale, pues igual te dedicas a otra cosa, o simplemente ideas, otra forma de lucha, pero debemos seguir luchando, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una historieta así de ese momento. No tiene por qué, es una cuestión también de interpretación, pero ya te digo, muchas veces sí que son sinceras y apoyan y luchan con nosotras, como otras tantas luchas. Al final, ninguna lucha, pues en este caso, incluso las luchas tanto de las mujeres africanas como de los africanos en general, esos procesos que hemos ido ganando, pues tampoco lo hemos hecho solos, ¿no? Lo hemos hecho en compañía de otras personas, ¿no? Y hay veces que me pregunto, incluso partiendo de decir cómo es posible que Sartre haya prologado la obra de Fanon, ¿no? Y pues bueno, igual fue su manera de colaborar, ¿no? Y otras colaboraciones que han habido en el proceso, en las independencias, en la lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Y ellas también, como te digo, en la lucha de las mujeres y en general suelen apoyar. Bueno, se desconoce sí, pero tampoco se quiere conocer, y aquí ya entraríamos en cuestiones más políticas, ¿no? Porque forma parte de ciertas formas porque es una literatura que yo creo que interpela, ¿no? Interpela a ciertos poderes, ¿no? Les interpela. Creo que el país, y hablo en este caso de España, el país todavía es incapaz de asumir su propia historia, ¿no? Y yo hay veces que les digo a los compañeros, creo que hay más colores en la bandera española de lo que se muestra. Entonces todavía el país no es capaz de asumir toda esa historia, de asumir que fueron, pues, que tuvieron colonias, no solo una, que tuvieron presencia en África, estamos los guineanos, están los saharauis, toda su presencia en América Latina, y que en América Latina no solo están los blancos y los descendientes de los blancos, también hay una comunidad negra que está en América Latina, que escriben, que hacen cosas, pero bueno, que de eso nunca se habla en estas latitudes. Pues pasa lo mismo con nosotros. Dicen que, bueno, hablar de Guinea en este país sigue siendo materia reservada, se dice. Entonces, claro, si no se puede hablar de Guinea en este país, ¿cómo se va a conocer la literatura de Guinea? Porque ambas cosas irían juntas, ¿no? Sería difícil que se conozca la literatura y que no se quiera hablar de la historia, de lo que pasó, dejó de pasar. Entonces yo creo que debe ser, creo yo, y no hago ninguna afirmación, pero forma parte de esa estrategia política, de no hacer ningún tipo de promoción en ese sentido, porque, como te digo, es una literatura que les interpela a ellos mismos. Entonces, cuando estén dispuestos a asumir, como han hecho los francófonos, como han hecho ya los anglófonos, yo sigo buscando incluso un término, es decir, efectivamente los francófonos tienen el suyo, los anglófonos también, ¿cuál es el nuestro, ¿no? ¿Con qué nos identificamos los guineanos, los saharauis, los filipinos, que deben quedar comunidades filipinas que siguen hablando español, toda América Latina con toda su diversidad? ¿Cuál es el término que nos identifica a todas las personas que hablamos español, cualquiera que sean nuestros rasgos físicos, ¿no? ¿Cuál es el término que tenemos? Yo no lo sé y ando buscando. Entonces, si ni siquiera tenemos un término con el que identificarnos, pues como tú comprenderás, lo otro tendrá que esperar.
Yo no lo sé y tengo esa curiosidad. Dentro de poco va a salir una antología de la literatura guineana, donde vamos a aparecer ahí, bueno, pues escritores y escritoras de varias generaciones y tal. Yo estoy esperando porque quiero leerla y seguramente eso nos dará alguna idea de cómo es la literatura guineana del siglo XXI. Otra cosa es que yo te diga cómo me gustaría que fuera, cómo me gustaría que fuera, pues igual un poco más combativa, una literatura que cuestione un poco más todo lo que hemos, digamos, todos nuestros procesos, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Son 50 años ya de independencia, yo diría 50 años de país. Nos tenemos que cuestionar, nos tenemos que hacer muchas cuestiones. ¿Qué hemos hecho bien en estos 50 años? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? ¿Hacia dónde queremos ir? Yo creo que la literatura es un espacio ideal para hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Hacia ahí me gustaría que fuera, pero cómo es realmente, eso lo sabremos cuando salga la antología. La verdad, de repente me haces la pregunta y me salen escalofríos, ¿no? O sea, que es como se me ha puesto la piel de gallina. Yo todavía no es de esos momentos que necesitas llegar y reflexionar, ¿no? Pero así de pronto, pues siguiendo esa línea ha sido una expansión tremenda, conocer sobre todo a esas mujeres, todo lo que me han aportado, ha sido un momento único, que en este momento, o sea, ahora no sé cómo describirlo, pero ha sido único conocer a todo, incluso alguien que supuestamente es tan cercana como es el caso de la escritora y editora Remey Sipi, y que no conocía, y que además me he sentido como ella es como una generación anterior a la mía, y me he sentido hasta heredera, ¿no? Como bueno, pues oye, como si fuera una heredera y que debo continuar en ese sentido. Rukiatu pues nos trae un poco todo lo que representa su padre y lo que su padre representa para el continente. Umu, Añés, pues qué quieres que te diga, la verdad es que todavía tengo que llegar y procesar todo lo que he vivido en Oviedo. Solo tengo palabras de agradecimiento a todas las personas, a los compañeros y compañeras que han organizado el evento. Creo que ha sido un evento único. Nunca antes, y creo que todas lo hemos dicho, ¿no? Nos habíamos, bueno, no había estado nunca en un espacio con tantas mujeres africanas y cada una con su propio discurso, ¿no? Porque ni siquiera nos parecemos, o sea, que cada una tiene su propio discurso, cada una está como en un frente de lucha, y vernos todas en el mismo espacio y compartir. O sea, solo tengo palabras de agradecimiento a los compañeros y compañeras, y yo todavía voy a procesar el momento, ¿no? A ver qué es todo lo que he podido aprender. O sea, necesito tiempo para eso.